Guillermo, en primer lugar, nuestra enhorabuena por ese podium en el Jarama este pasado finde, dentro del Iberian Supercars Endurance, con ese Mercedes AMG. Y por si alguien no te conoce, te presento. Guillermo Oso, 7 veces campeón de Aragón de rallies, 5 de ellos consecutivos, y más triunfos que no caben en esta humilde entrevista. Además, eres digno sucesor de otro piloto aragonés, don Mariano Oso, tu padre, que fue 4 años consecutivos campeón de Aragón de rallies, del 88 al 91. Tú, 7 veces, 2005, 2006 y 5 consecutivos del 8 al 12. Y además 2 subcampeonatos, el 7 y el 13. O sea, tela. Junto con Joaquín Rodrigo, eres el piloto aragonés con más títulos que sigue en competición. Guillermo, ¿cuándo comienza tu historia en esto de los autos de carreras? Bueno, gracias lo primero por llamarme. La historia, bueno, a nivel de la historia en el automovilismo, pues bueno, yo creo que me tengo que remontar, como bien has nombrado, a mi padre, porque pues desde pequeñito, siempre me cuentan que con 4 meses estaba en un capazo en Formigal a no sé cuántos grados bajo cero, a muchos bajo cero porque hacía mucho frío. Así que, bueno, partiendo de ahí, pues ya, bueno, asistiendo a todas las carreras que ha participado mi padre, pues bueno, digamos que empezaría allí, ¿no? O sea que tú, antes de jugar con un juguete, ya tenías un volante en la mano. Sí, bueno, digamos que me acuerdo de ir a... Casi. Sí. El Olaga, subirme en el coche de carreras de mi padre, pues es desde siempre, desde siempre. Ya te sentarías en el bucket del coche de tu padre y no verías ni nada. Tengo, a veces, bueno, mi mujer me dice a veces que tengo lagunas, que no me acuerdo de casi nada, pero de eso sí que me acuerdo perfectamente, de ir sentado mirando para arriba y solo ver el fieltro negro del Opel Manta, subirme ahí, del olor a gasolina, del sonido y de ir en el baquet de la derecha y ver solo el cristal Lo negro. y el fieltro negro del picadero, pues sí, eso me acuerdo. Sí. Oye, Guillermo, según las webs especializadas y un poco que he investigado por ahí, he encontrado que corriste tu primer rally con el Fiat Punto en 2001. El primer rally de la Copa Fiat Punto fue en Alcañiz, que fue Alcañiz. mi primer rally, fue el rally del Bajo Aragón. Y bueno, yo tengo un recuerdo bueno, no acabamos el primer tramo y bueno, pues los nervios, el querer hacerlo bien, salíamos de copiloto con mi amigo Jordi Fonayet y bueno, estábamos todos ahí pues con 21 años y queriendo hacerlo bien, Copa Interregional, venían pilotos vascos pues con cierto renombre y bueno, pues recuerdo que fue dar la salida y salir pues bueno, a todo lo que era capaz de estar, no había corrido nunca y pensaba que era lo que había que hacer y bueno, fuimos pues hasta donde acabamos el tramo, fuimos pues a todo lo que daba. Luego pensé, si acabamos este tramo, o bueno, me podía haber matado también, pero bueno, al final nos quedamos ahí en una cunetilla, nos quedamos ahí atrancados y bueno, ya se quedó empanzado el coche, no pudimos salir y no le hicimos ni un roce al parachoques, afortunadamente, pero vamos, podía haber sido un auténtico desastre sin acabar el primer tramo. Sí, perdona, precisamente eso que me estás explicando, el primer rally, tu primera carrera, la primera vez que te pones un casco con un número en la puerta, porque el casco puedes llevarlo, pero con un número en la puerta ya, ¿tú tienes el recuerdo nítido de cuando estás en la salida del primer tramo y hay un señor a tu izquierda, fuera del coche, que te marca delante del parabrisas 3, 2, 1? ¿Qué sentías? ¿Qué sentías en ese momento? Pues no era tan consciente de los nervios o de la adrenalina del momento hasta que he analizado la situación y hechos más tramos después me di cuenta de
de cómo salimos aquel tramo, vamos, si lo acabamos yo creo que seguro viendo luego, habiendo hecho más tramos y viendo los ritmos que llevamos luego en el siguiente, el Rally de Irún, etcétera, pues bueno, era pues a todo lo que pude ir y claro, no así pues en un rally. Con ese Fiat Punto corres hasta el 2004, que cambias por un Mitsubishi Evo 7. ¿Por qué el cambio de auto? ¿No seguiste con Fiat o con otro vehículo y te pasaste directamente a un Mitsubishi? Hicimos al final una especie de cambio de permuta, bueno, a medias para vender el coche por un Clio 3 con el que hice 1 o 2 sprints, uno en Rioja para probar el coche. No sé si llega a hacer otro y al final, pues bueno, lo vendimos. Pero fue un impasse porque al final también quería correr mi padre, que hacía años que no corría, y quería correr con un Mitsubishi. Entonces, bueno, pues él decidió comprarlo para poder correr o hacer las subidas o hacer algún rally y poder compartir el coche. Con este Mitsubishi 7 consigues tus primeros podium. Si no tengo mal los datos, el primer podio lo consigues en Teruel. Y en Teruel, yendo de copy, Fernando Villarro y Justo Ubieto, los buenos amigos Fernando y Justo. ¿Qué sensación se tiene cuando gana uno su primer rally? Que dice, va. ¿Qué sentías? Pues, hombre, es una sensación muy, muy bonita porque al final pues es subirte a un podio, un trofeo y un reconocimiento pues a un trabajo pues bien hecho en cuanto a la consecución del rally. Entonces es un recuerdo muy bonito y además pues con amigos como Fernando Justo, Carlos Villaro, que también corrí bastantes carreras con él y a todos les tengo un cariño súper especial, igual que a Jordi, que es mi copiloto con el rally. Sí. Ayer, pues bueno, al final en los rallies gran parte de esa satisfacción lo da el partir el habitáculo, el entreno y todo lo que se vive dentro del coche de carreras con el copiloto, ¿no? ¿Dónde te divertías más? Ese año me refiero, el 2005, cuando pruebas la tierra y dices, ostras, pues no es tan... ¿Te divertías en la tierra o en el asfalto? Hablamos del 2005, cuando empiezas. Bueno, es que fue un rally muy puntual y la verdad es que, bueno, me acuerdo me sonrío porque fue un rally muy divertido, pero al final era un coche que tenía, bueno, pues me acuerdo que en medio del tramo pasamos un río y no iban los limpias, luego pasamos, luego se levantó y se abrió y, bueno, perdimos el capó y creo que acabamos el rally sin capó, entonces, bueno, fue divertido, pero no fue, digamos, no la misma percepción de velocidad, ni porque no había la tierra, por supuesto, y al final pues no era tu coche, ibas con más prudencia. Claro. Y como además pues que bueno, pues el coche estaba lado, cogido con hilos. Lo cual Ese 2005 consigues tu primer título de campeón de Aragón de rallies, tu primer título oficial en el 2005. 17 años después que otro piloto, que también se apellida Aso, hiciera lo mismo. ¿Qué sensaciones tienes cuando recibes el título de campeón de Aragón? Es decir, que ya no es ganar un rally, sino que eres el campeón de Aragón de rallies. Pues un poco la misma que al subir al primer podio, ¿no? Al primer rally, pues es una experiencia muy bonita. Además, pues la gala de la federación, pues todo es un poco más elegante y bueno, un poco el recuerdo de subir con mi copiloto y bueno, pues al final, pues ese recuerdo bonito, ¿no? De amistad y de haberlo pues disfrutado y sufrido en algún momentillo también, en algún tramo. ¿Tuviste más presión en el 2006, la temporada siguiente, por aquello de que defendías el título? Bueno, no, yo siempre que hemos corrido lo he intentado hacer a nivel de entrenamiento, de dedicación,
seriedad, ¿no? Dentro de que vas a pasártelo bien, pero siempre he intentado hacerlo todos los campeonatos o carreras que he participado, hacerlo lo más profesional posible, dentro de que al final pues dedicarse a esto profesionalmente es muy complicado. Sí. Y por tanto, pues bueno, no sentí una presión especial, ¿no? Ese mismo año, en el 2006, el año que defiendes, vuelves con el Evo, pero esta vez con un Evo 9, modelo con el cual ya seguirías los cinco campeonatos de rallies consecutivos con el Evo 9. ¿Mucha diferencia entre el Evo 7 y el Evo 9? Bueno, sí que había... Sí, a ver, mucha no, porque al final era un coche muy similar, 4 ruedas motrices, peso bastante similar, pero bueno, sí que se veían ya ciertas evoluciones de comportamiento, de diferenciales, de, bueno, pues la evolución lógica de, bueno, del 7 al 8, de que estuvo el 8, el 8MR, creo que fueron dos evoluciones. O sea que... Sí, por cierto, hubo años, el 5, el 6 y el 7, que coincidías en los rallies con tu padre. Tu padre con el Manta, si no recuerdo mal. ¿Cómo era eso de coincidir con tu padre? ¿Os pasabais las notas? ¿Ibas tú, vete a hacer las notas de ese tramo, yo me hago estas y luego pasamos juntos? ¿O qué hacíais? Pues yo cada uno tenía ya más rodado del 2001, 2002, 2003 de coger notas. Sí. Puede ser que, sí, no lo recuerdo exactamente, pero sí que puede ser que fuéramos a entrenar un poco más y con las notas ya revisadas y corregidas, pues por fuera él alguna pasada, pues seguramente con Justo, entonces con Justo y Vieto. Sí. Y también por contra en algún rally que hemos corrido que él tenía notas de antaño, pues hemos mirado, revisado partido de unas notas. Actualizado, sí. Pero bueno, como ya llevamos un poco la inercia de la Copa Fiat, de coger notas nuevas, pues claro, aprender entonces y demás, claro. Pues no, alguna vez sí que recuerdo haber buscado algunas notas, pero o sea que nos las hemos compartido en las dos direcciones. Y eso de verte en el parque cerrado y decirte, Guillermo, hijo, ten cuidado porque hay un huerto en la de Cerveruela salida que es un verdadero agujero. ¿Sí o no? Bueno, como siempre hemos ido juntos a las carreras, no, lo único era verlo, pues bueno, vestido de romano, como se dice en el argot, sí. Pero no era algo sorprendente, al final lo que algo natural y bien. ¿Crees que correr en varias disciplinas, en este caso tú, circuitos y rallies, o conozco a otros que han hecho bajas y asfalto, ¿crees que correr dos disciplinas mejoras como piloto? Sin duda. Y si corriera en tierra, que no he tenido al final pues, tiempo, recursos o decisión para hacerlo, por supuesto que se aprendería, igual que cuando he ido al hielo, que han sido veces puntuales, pero estaba en 3-4 ocasiones, pues se aprende muchísimo, aprendes muchísimo. El año pasado no solo corres en los circuitos españoles y portugueses, sino que además te vas a lo que llaman el infierno verde, a Nürburgring, y corres las 24 horas Sí. con un BMW, por cierto. Esta vez no es el M3 aquel. No. ¿Cómo llegas a decidir, venga, me voy a las 24 horas en Alemania? Bueno, pues yo creo que es sinceramente son carreras, pues Nürburgring, igual que Le Mans, que las tienes ahí siempre como un referente, como algo que es muy difícil llegar, y la verdad es que, para ser sincero, no había pensado en hacerla. Al final recibí una llamada de un piloto que estaba organizando, tratando de hacer un equipo español para ir. Empezó a contar el proyecto, empezó a hablar, la verdad es que, bueno, me insistió bastante, yo algo lejísimos, me llamó con muchos meses de tiempo. ¿Te dejaste convencer? Me dejé convencer, sí, después de no pusiste mucha resistencia. Y que, bueno, que era algo posible, viable, y bueno, también es complicado sacarse la licencia, el permit para correr aquí, porque es una prueba, la verdad es que ponen muchos filtros para poder correr. Bueno, en el 2022 volví y bueno, pues acabamos y bueno, y además pues bien, contentos, porque al final es una prueba muy difícil.
Actualmente en circuitos estás corriendo el Iberian Supercars Endurance con un McLaren, perdón, en el año 22 corriste ese Iberian Supercars con un McLaren en la categoría GT4. El Iberian Supercars es una competición para coches GT4 y TCR que se celebra en circuitos españoles y portugueses. Suelen ser unos 5 o 6 con alguna carrera extra. El año 22, que corrías con el McLaren, terminaste quinto. ¿Por qué eliges correr el Iberian? Después de varios años corriendo Campeonato de España en la categoría de TCR, que es la máxima de turismos de carretera, y bueno, pues ya he llevado varios años, corría con un Cupra, sí. Pues bueno, ya hice cuarto de Campeonato de España, creo que fue en el 17-18 y también en el 20. En el 20 creo que también fui cuarto con Azcona, que vino a correr el Campeonato de España, sí. Y que era su compañero, que bueno, se doblaron los puntos. Entonces, bueno, pues me surgió la opción, me llamaron de un equipo que tenían un proyecto para hacer el Campeonato Ibérico, que era España y Portugal, con un GT4, sí. con un McLaren. Y fue ya en el 21, ya empecé a correr en este campeonato con el McLaren, que hicimos subcampeón de la categoría GT4 Pro. Sí. Y en el 22 pues quedamos quintos de la general y terceros, creo que fue de campeonato de nuestra categoría, porque corrí con Tommy Pintos, que es piloto Silver. Sí, sí. Este año 2023 figuras cuarto en la provisional del Campeonato de Aragón, después de tu victoria en Navarra. Acabas de volver este fin de semana del Jarama, donde has disputado la segunda carrera, la tercera y cuarta mangas, de ese trofeo hispano-luso que decíamos, donde disputas con el Mercedes AMG. ¿Por qué te cambias del McLaren al Mercedes AMG? Bueno, pues una de las ventajas, entre comillas, de no tener coche propio y poder elegir el equipo en el que vas a competir es coche de referencia en el campeonato, y los campeonatos europeos de GT4 estaba siendo el Mercedes. Para este año 2023 pues me enteré que había un equipo, que es NM Racing, con el que estoy corriendo actualmente, que iba a traer 2 coches al campeonato. Que NM Racing el año pasado quedó subcampeón de Europa de GT, el campeonato de Europa de GT4, en el 2020 también quedó subcampeón de Europa de GT4 y van a venir a correr el campeonato en un Mercedes y bueno, en este caso pues decidí cambiar, hablamos y bueno, pues creo que hubo buena predisposición por ambas partes. En la primera carrera del campeonato, el año pasado, hiciste un P3 y un P4 en la segunda, en las 2 qualis. Luego hiciste quinto y séptimo. Sin embargo, este fin de has hecho 2 P4 en las clasificaciones e hiciste podium en carrera. ¿Ya te has hecho, después de 2 carreras, a la montura, a la unidad? Sí, cada vez que, todos son kilómetros y vas cogiendo más confianza cada vez con el coche. Al final es verdad que son coches muy, muy pesados, que bueno, que hay que ir adaptándose y que bueno, que cuesta un poco. Vas mejorando. La crono del otro día en la Q1, pues el Jarama es muy estrecho, había muchísimo tráfico, estuve a 6 décimas de mi tiempo porque no conseguí hacer una vuelta limpia, con lo cual pues, hubo las rojas, entonces pues no es un tiempo de referencia, pero bueno, la crono 2 sí que hice un tiempo decente, un fallo, pero bueno, fue un tiempo más o menos decente y estaba creo que son 2, no sé si llegaba a 3 décimas de pole. Próxima carrera en Jerez, en octubre. Pero antes hay una carrera no puntuable en Portugal en julio. ¿Vas a ir para hacer manos y kilómetros o...? Pues no, pero sí que este fin de semana estaremos en Motorland, sí, en el CER, para hacer también un poco de kilómetros y bueno, pues que es la prueba de casa para que bueno, pueda venir todo el mundo que le apetezca vernos y ver el coche, ver el box y estar un poco animando. Con lo cual, cita este fin de en Motorland. Sí, en Motorland este fin de semana, el domingo. Ahora no recuerdo exactamente el horario, pero bueno, en
pondremos en Instagram, en redes sociales y, Sí. y bueno, consta que ya me ha dicho algún patrocinador que solemos coger ahí una sala para estar todos y poder ver la carrera y, bueno, pasar el día y disfrutar y ya, Muy bien. bueno, que ya había 50 o 60 personas confirmadas, más familia siempre, amigos, así Sí. que bueno, un día bonito y estáis Sí. invitados, por supuesto. Nada, Guillermo, gracias por esta charla sobre coches y sobre carreras. Espero, pero con ganas, poder ofrecer pronto en aragonracing.es una entrevista contigo y con tu padre. Además, quiero que sea especial, porque sois dos pilotos muy especiales. Muchas gracias de nuevo. Y Muchas mucho gracias, gas muchas este fin gracias de a mucho gas. vosotros. Nos Gracias, vemos pronto. cuando Un queráis. abrazo. Muchas Un gracias. abrazo, Guillermo. Un abrazo.